Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 27 de marzo del 2026 y este es el resumen semanal de los mercados que, están en corrección y siguen corrigiendo. Parece, hace tanto tiempo ya, no sé cuántos informes atrás que venía diciendo Estados Unidos necesita una corrección, no sé, ya 3 meses atrás fácil que ya estaba diciendo hay empresas que me parece que están muy altas, que Estados Unidos debería tener una corrección. Me acuerdo acá a principio de año diciendo, bueno, las tecnológicas bajan pero las energéticas suben, entonces como que el Standard & Poor's no corrige. Y bueno, finalmente estamos acá. O sea que al final, ahora que ya de una vez por todas vino la corrección que yo esperaba, digo, bueno, vamos a aprovecharla, debemos aprovecharla. Pero claro, ahora viene la cuestión emocional, porque acá es donde, viste, uno habla y siempre dice las frases de Warren Buffett, hay que ser codiciosos cuando todos están temerosos, pero bueno, acá están todos temerosos, acá hay que ser codiciosos, acá hay que aprovechar las empresas de buena calidad que están a evaluaciones, ya lo hemos visto, incluso la propia Nvidia, que para mí no estaba barata o subvaluada desde hace años, lo cual era mentira, o sea, el equivocado era yo, o sea, sí que estaba subvaluada teniendo en cuenta lo que creció, por ejemplo, el año pasado, y que ahora, por primera vez en varios años, la encuentro subvaluada, al igual que Microsoft. Bueno, ni que hablar Meta esta semana le han pegado, es increíble lo que le pegan a una empresa tan impresionante en cuanto a sus ingresos y a sus ganancias. Y la cuestión de Meta fue puntualmente porque un juez de Los Ángeles falló en contra de Meta y de Google porque básicamente los acusaron y digamos los declararon culpables, tanto a Meta como a Google, pero a Meta en un 75% creo que era como la responsabilidad de generar adicción a las redes sociales. Entonces les cobraron una multa que es realmente anecdótica para estas compañías, creo que eran entre 3 y 6 millones de dólares. Pero claro, la expectativa que genera eso es lo que se puede llegar a venir. Por supuesto que ambas compañías han apelado y difícilmente prospere porque realmente, o sea, acusarlas de generar adicción es como que, bueno, ok, no sé, van a tener que empezar a poner carteles como en las empresas, como en las páginas de apuestas o no sé, o los cigarrillos. Bueno, veremos, cuestión de que no parece que sea algo que vaya a prosperar, pero genera ruido en ambas empresas. Claro, lo que pasa es que la responsabilidad que le inculcaron a Google fue bastante menor y lo cierto es que Google tiene como un negocio que está más sólido. Meta viene como, es como que la connotación emocional que el mercado tiene hacia Meta es muy bipolar. Momentos como el 2022 la mataban de una manera increíble, menos 25% en un solo día después de salidas de balance, era terrible. Y llegó a valuaciones increíbles, después de $100 se fue a $700 y ahora estamos otra vez en ese ciclo contrario donde el mercado, una empresa que crece, que tiene un rendimiento sobre el capital invertido tremendo, que siguen aumentando sus ganancias, su margen de rentabilidad sigue siendo muy sólido. Bueno, el mercado desde hace ya el año pasado viene como emocionalmente muy negativo con esta compañía. Ok, o sea, nos da cada vez más oportunidades de entrar a mejores valuaciones, pero claro, estás entrando en contra del mercado y siempre emocionalmente eso juega. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, a ver, desde el último récord histórico del Standard & Poor's, ya estamos en la zona donde yo comentaba, bueno, históricamente las correcciones suelen durar entre 1 y 3 meses, o sea que estaríamos hasta el 28 de abril para que se cumplan los 3 meses. Si llegamos a ver un mínimo inferior a los valores actuales después del 28 de abril, ahí se encenderán las alarmas de cuidado, porque se puede estar gestando un mercado bajista. Mientras tanto, esta es una corrección absolutamente normal y estamos ahí llegando al 10%, el 10% que es el promedio histórico de correcciones de mercado. Obviamente que esto ya sabemos que está causado justamente por la incertidumbre mundial provocada por la guerra en Medio Oriente.
y de ninguna manera parece que esto vaya a terminar pronto. A ver, sabemos como siempre que Trump no tiene ningún incentivo para hacer que esto se prolongue. Esta semana Trump amagó de vuelta con un famoso taco. Ya saben que la estrategia de Trump la ha utilizado tantas veces de manera casi calcada en un montón de situaciones diferentes. Y ya hasta justamente lo agarran para la broma, diciéndole que Trump hace siempre un taco. Taco significa Trump always chickens out, que dicho políticamente sería Trump siempre se acobarda. Al final él te pega, te insulta, te ataca, pero cuando ve que vos te podés defender, automáticamente va para atrás y bueno, listo, vuelve hacia atrás, retiramos los aranceles. Bueno, y ahora estaba más o menos en algo parecido. Ahora por 10 días detuvo los ataques a instalaciones energéticas de Irán. Irán no detuvo los ataques, sigue atacando a sus vecinos desde Medio Oriente y a cualquier barco que intente pasar por el estrecho de Hormuz. Y le dio como 10 días de tregua, digamos, para negociar. Están negociando a través de Pakistán y a través de Egipto, que hacen de intermediadores. Estados Unidos le pasó una propuesta de 15 puntos, bueno, que básicamente era una rendición absoluta, como terminar con su programa nuclear, entregar todas las existencias que tienen de uranio enriquecido, disminuir su arsenal de misiles balísticos. Bueno, era como básicamente una rendición absoluta. Por supuesto que Irán no la aceptó y creo que contraofertó con 5 puntos, que era como todo lo contrario. Era como que, bueno, Irán va a controlar el estrecho de Hormuz, Irán va a poder seguir con su programa de misiles. Era como, bueno, o sea, esta es la típica negociación donde empiezo pidiendo todo, el otro responde pidiendo todo y ven eventualmente a ver hasta dónde pueden bajar y terminar negociando. O sea, claramente no es algo que parezca que vaya a resolverse pronto. Entonces lo vemos en el precio del petróleo, que ha vuelto a subir. Nuestras acciones, bueno, salvo las petroleras, tanto YPF, que hoy tuvo una gran noticia, después vamos a comentar, como Vista Oil, que también Vista Oil está particularmente en récord histórico. Ellas sí se han visto beneficiadas y seguramente continuarán siendo beneficiadas, pero eso lo vamos a hablar después. Concretamente acá, bueno, el mercado está descontando justamente la incertidumbre, que esto se va a prolongar. Obviamente que Trump en cualquier momento puede decir listo, ya está, lo damos por terminado, hemos conseguido nuestros objetivos, lo cerramos acá. O sea, si quiere hacerlo, lo va a poder hacer. Lo que va a ser muy difícil es que alguien le compre eso, porque acá no es como que te puse aranceles y ahora te lo saco y está todo bien. Acá no es así. Irán no va a aceptar eso. Irán no va a aceptar que Estados Unidos diga, listo, ya está, te dejo de bombardear, te dejo tranquilo, reabrimos el estrecho de Hormuz. Ya sabemos que la reconstrucción del propio Irán va a llevar mucho tiempo. El programa nuclear de Irán ha sido recontra perjudicado, con lo cual se han ganado mucho tiempo hacia adelante. Aparte, los israelíes sabemos que están bastante infiltrados con eso, y si permiten un alto al fuego es porque, bueno, será que ya han descartado la posibilidad de que haya posibilidades de que rápidamente, en caso de que terminen las hostilidades, que rápidamente se retome el programa nuclear. Pero el tema es que Irán no lo va a aceptar. Irán puede seguir bombardeando cada barco que pasa por el estrecho de Hormuz. O sea, esto no es algo unilateral como el tema de los aranceles, que Trump puede decir, bueno, listo, a ver, saco los aranceles y ya está. Entonces, esto va a llevar su tiempo. O sea, entonces, y Trump puede terminar muy dañado, y puede el Partido Republicano perder las elecciones, digamos, de manera contundente. Eso para el mercado va a ser muy bueno, porque si llega a ocurrir que el Partido Republicano pierde, que es el escenario más probable, estamos viendo si las pierde por poco o si las pierde por mucho. En todo caso, sabemos que a partir del tercer trimestre del segundo año presidencial hacia adelante y por el tercer año presidencial suelen ser los mejores periodos para estar invertidos, justamente porque el Congreso de Estados Unidos suele bloquearse. Imagínense que Trump no va a poder hacer las bravuconadas que está haciendo ahora, con el Congreso ya, aunque sea la Cámara de Representantes, en su contra. Entonces, lo que se cosecha, las ganancias que se cosechan en el tercer año presidencial, se siembran ahora. O sea, estos son los momentos en los que uno
debería aprovechar, haciendo un movimiento táctico de portafolio. Obviamente que jode porque estamos 9% abajo, y si el índice está 9% abajo, las acciones individuales están más todavía, pero justamente es la lógica que hace que que le permita a uno ganarle al índice sin necesariamente asumir un riesgo muy superior al del índice. Porque claro, una persona me puede decir, no sé, gané 100% en dólares de rentabilidad en estos 3 meses que llevamos del año. Ajá, ¿cómo lo hiciste? Y estuve tradeando opciones todos los días. Entonces ahí le digo, bueno, a ver, sí, fenómeno, pudiste haber ganado, pero no, cuando vos invertís no solamente importa el rendimiento que obtuviste. Y claro, mucha gente que por ahí tiene una buena racha te muestra eso, pero no te muestra el riesgo que asumió, y vos tenés que medir siempre el rendimiento ajustado por riesgo, porque posiblemente estés mostrando un periodo bueno de corto plazo donde te fue bien por una coyuntura que tal vez ni siquiera tenga que ver tanto con vos, sino con justamente una tendencia, y el tema es que eso no es sostenible, y cuando se venga en contra, si gestionás mal tu posición y si gestionás mal tu riesgo, podés terminar perdiendo todo lo que en su momento ganaste. Entonces, es un rendimiento que no es sostenible. Entonces, vos tenés que ver siempre los rendimientos ajustados por riesgo. Entonces, para eso es que vos siempre tenés una asignación estratégica de capital y una táctica para aprovechar coyunturas de corto plazo. O sea, esto es lo que hemos comentado siempre. O sea, a ver, ¿qué sería tu estrategia, tu asignación estratégica de capital? Bueno, sería ¿qué instrumentos vos vas a incluir dentro de tu portafolio? Y por lo tanto también estás tomando una decisión con qué instrumento vas a excluir de tu portafolio, pensando a largo plazo, o sea, pensándolo en tus objetivos de largo plazo, no en coyunturas de corto plazo. ¿Y de qué depende entonces esa asignación estratégica de capital, vos pensando más a largo plazo? Va a depender de dos variables fundamentales, que una es tiempo, o sea, cuánto tiempo vas a poder mantener el dinero invertido sin tocarlo, o sin tocarlo a menos que surja alguna urgencia, alguna necesidad, algo muy imprevisto. En base a ese tiempo, justamente, vas a tener instrumentos que van a calificar dentro. O sea, si tu horizonte temporal es de 1 año, vas a tener instrumentos diferentes a que si tu horizonte temporal es mayor a 2 años, por ejemplo. Y después el otro elemento fundamental para una asignación estratégica de capital es el riesgo. Y el riesgo, a su vez, se subdivide en dos: en tu capacidad de asumir riesgos y en tu voluntad de asumir riesgos. O sea, tu capacidad de asumir riesgos, por supuesto, cambia a lo largo de tu vida. Por lo tanto, tu portafolio de inversión cambia a lo largo de tu vida, en cada circunstancia de tu vida. Obviamente, una persona que está por ahí en sus 20s tiene una capacidad para asumir riesgos mucho más alta que una persona que está en, no sé, el 50 y pico. Una persona que no tiene hijos tiene una capacidad de asumir riesgos mucho más alta que una persona que tiene hijos, o que está casado incluso, o que, no sé, que tiene algún familiar que depende de él, no sé, que sus padres están grandes y capaz que ayuda a sus padres, no sé. Eso depende de cada una de las circunstancias. Entonces, claro, a mí, y eso yo como analista financiero lo tengo justamente que tratar de sincronizar, o balancear, sería la mejor palabra, balancear lo más posible con la voluntad de la persona para asumir riesgos. Me he encontrado, por ejemplo, con personas que tienen una gran capacidad para asumir riesgos. Capaz que son personas que tienen trabajos que le pagan bastante bien y que todos los meses tiene bastante ahorro. Es una persona que capaz que está en sus 20 o en sus 30, pero la persona, no sé, tiene una baja tolerancia a la ansiedad, o le han pasado cosas malas en su vida y tiene como, bueno, o sea, tiene una personalidad que no es tan proclive a la asunción de riesgos. Entonces, es una persona que puede tener gran capacidad para asumir riesgos por edad, por ingresos, pero no tiene voluntad, no quiere asumir tantos riesgos. Entonces, yo como analista financiero, ahí lo que puedo intentar hacer es decirle, bueno, mira, yo te explico esto y te digo, bueno, mira, hagamos una cosa. Bueno, vos querés 100% de tu portafolio en obligaciones negociables de empresas
de A para arriba. Ok, mira, ¿qué te parece si no sé, el 5% de tu portafolio lo ponemos en el CEDAR del Standard & Poor's? Así vos vas viendo a largo plazo y no vas viendo una gran fluctuación de tu portafolio, y vas viendo a largo plazo cómo eso puede ir agregando valor a tu portafolio, y así vas viendo que justamente es un instrumento que a largo plazo te agrega valor. En algunos casos puede funcionar y en otros no. Generalmente me pasa de que la gente quiere aprender y quiere ir entendiendo justamente cómo funcionan los portafolios de inversión, todo, y de a poco pueden ir agarrando más confianza e ir mejorando un portafolio para hacerlo más adecuado a la capacidad de riesgo que tiene esa persona, pero siempre tratándolo de balancear con la voluntad. Y después me pasa con respecto a la voluntad para asumir riesgos. Me pasa también justamente gente que tiene una enorme voluntad, una excesiva voluntad de asumir riesgos. Entonces, bueno, esas son las típicas personas que tienen un exceso de operatoria en su portafolio. Quieren aprovechar todas las coyunturas posibles. Que ahora que YPF está subiendo, que el petróleo, salgamos de obligaciones negociables y compremos Vista, compremos YPF. Obviamente eso provoca que uno corra siempre atrás de los rendimientos. No sé, las acciones argentinas al final no están andando muy bien, entonces vendamos acciones argentinas y pasémonos a, qué sé yo, bonos que ajustan por inflación. Entonces son personas como que tienen esa gran voluntad de todo el tiempo de tratar de exponerse a los riesgos y a los rendimientos. Y bueno, me pasa obviamente lo que se imaginarán, ¿no? Que pasa el tiempo, pasa un año y medio, y esa persona ve su portafolio y dice, che, al final, claro, si vos sentís que operaste mucho, sentís que le pusiste mucho esfuerzo a tu portafolio, que yo compré acá, vendí acá, con esto saqué ganancia, con esto saqué pérdida, y ves tu portafolio en el largo plazo, y capaz que el Standard & Poor's, si hubieras comprado y mantenido el Standard & Poor's, te hubiera ido mejor. Entonces, y entonces, ¿cómo hago yo para explicarle a esa persona el valor que yo le agrego a su portafolio? Entonces yo termino siendo o tratando de actuar como Pepe Grillo, digamos, o sea, como tratar de ser la voz de la conciencia, de tratar de decir, bueno, a ver, mirá, no hay ningún paper académico, no hay ninguna demostración fehaciente con datos históricos que demuestre que operar mucho el portafolio te termine dando mejores rendimientos. Y así, o sea, saltar de un instrumento a otro hace que llegues tarde a todas partes, y así, ¿no? Entonces, en base a el tiempo que vos podés dejar el dinero invertido y a tu capacidad para asumir riesgos, pero también a tu voluntad de asumir riesgos, tenés como resultado una asignación estratégica de capital que va a decir, qué instrumentos van a estar incluidos en tu portafolio y tratar de ver en qué proporción. Obviamente, si tenés poca voluntad, vas a tener, no sé, más obligaciones negociables, por ejemplo, que CDRs, porque, claro, pasa que yo por ahí voy haciendo todo este desglose y uno pensaría que entonces los portafolios terminan siendo re sofisticados, y justamente lo contrario es lo que termina pasando, que en realidad vos tenés que ver que el portafolio sea sencillo de entender y que tenga claro, o sea, qué objetivo cumple cada instrumento dentro de tu portafolio, para que entonces después puedas reaccionar ante cambios de circunstancias, cambios de tu circunstancia y cambios de circunstancias del mercado. Digamos, yo, a pesar de todo esto que he comentado, a ver, sí, o sea, la gran mayoría de las personas, pero la gran mayoría, tiene una voluntad de asumir riesgos moderados. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de CDR de acciones de Estados Unidos. Los que tienen una mayor voluntad, pueden comprar bonos argentinos, o incluso podemos también incluirlo como riesgo moderado hoy en día, que es bastante más previsible todo el tema de los bonos en Argentina. Y las personas que tienen una baja voluntad de asumir riesgo, tendrán más obligaciones negociables. En todo caso, o si estamos ya en el extremo, tendrán que abrir la cuenta en Estados Unidos y compraremos, no sé, bonos del Tesoro o obligaciones negociables, bonos corporativos serían de acciones AAA. Pero en la gran mayoría de los casos los portafolios, por supuesto, se van a terminar pareciendo, porque vamos a terminar teniendo una asignación de capital que más que nada va a estar compuesta por índices, por portafolios diversificados, porque por supuesto, de nuevo lo mismo con el tema de rendimiento ajustado por riesgo. Si vos concentrás mucho tu portafolio, por supuesto que si te va bien vas a tener un rendimiento muy bueno, pero también estás ahí también asumiendo mucho riesgo.
y el portafolio se va a volver bastante más volátil y en casos como estos, por ejemplo, la va a pasar bastante mal. Y ahí está justamente la cuestión de cómo vos tolerás este tipo de circunstancias. Ahora bien, justamente, además de la asignación estratégica de capital, existe la asignación táctica de capital, justamente para aprovechar este tipo de coyunturas. Vos acá tenés el índice que cayó un 9%, vamos a redondearlo en 9%. Pero de la misma manera, si miro, bueno, ya que la vimos la semana pasada, si yo miro Nvidia y digo, bueno, a ver, el índice cayó 9, pero del récord histórico, Nvidia viene cayendo 20, más o menos, sí, más o menos 20. Y por supuesto, bueno, Google también, pero Google me sigue pareciendo un poquito alta. Ni que hablar Meta, ni que hablar Microsoft. O sea, Microsoft está en 356, increíble. Increíble, estuvo dando vuelta en 400 un tiempo y no deja de sorprenderme. Tremenda empresa cayendo 35% desde el último récord histórico. Entonces, vender una parte que vos tengas del índice para posicionar, que está cayendo 9%. Pero para posicionarte en este tipo de empresas hace que uno hacia adelante diga, bueno, si el índice se recupera, el índice tiene que recuperar este 9, pero Microsoft tiene que recuperar un 35, Nvidia tiene que recuperar un 20, y obviamente no estamos diciendo que hay que comprar todo lo que cae, porque Tesla, por ejemplo, está cayendo, pero ya habrán visto la evaluación que yo hice de Tesla hace ya un par de meses. Tesla sigue sin gustarme. Apple sigue sin gustarme. Entonces, vos lo que buscás es empresas de muy buena calidad. ¿Y qué sería buena calidad? Bueno, que tenga ventajas competitivas, que sea una empresa que esté creciendo estructuralmente, que las ventajas competitivas, por ejemplo, la marca, por ejemplo, el efecto red, que puede ser en el caso de Google, en el caso de Meta. Después, bueno, justamente los activos únicos, activos de capital, los activos de calidad, los datos, por ejemplo. Digamos, todo eso le permite a la compañía protegerse de la competencia, con lo cual el margen de rentabilidad alto se debería seguir manteniendo y el crecimiento de los ingresos debería continuar y debería poder soportar los malos momentos y los golpes que puede dar el mercado o las dudas que puede tener el mercado. Hablando de mercado, justamente Mercado Libre es otra de las compañías que el año pasado creció 39%, tiene un margen de rentabilidad bastante parecido a lo que sería hoy Amazon, por ejemplo, y aún así le pegaron, pero por todos lados. Entonces, acá justamente es el momento donde uno dice, bueno, ¿me salgo del índice? Claro, ¿que me salgo todo del índice? No, porque siempre está la posibilidad de que estemos equivocados. Siempre existe la posibilidad de que de repente el mercado está viendo algo que nosotros no vemos. Entonces uno analiza la compañía y uno dice, che, a ver, no sé, Meta, Microsoft. Digo, che, las ventajas competitivas de estas empresas siguen siendo muy fuertes. Está todo el tema de la inteligencia artificial, es verdad. Obviamente que si esta guerra se prolonga, corremos bastante riesgo de que los principales países del mundo entren en recesión. Y eso obviamente va a afectar a los ingresos de todas las compañías. Pero a largo plazo, estas empresas valen más de lo que valen hoy. Bueno, lo hemos visto en todas las evaluaciones durante estos meses. La de Microsoft, bueno, ya fue en agosto del año pasado, pero sigue estando vigente. Y la respuesta es que sí. Entonces uno dice, bueno, a ver, si yo creo que estas empresas, así como están, como valen ahora, están siendo sobrecastigadas por el mercado, porque incluso en escenarios conservadores de ingresos, en escenarios conservadores de márgenes de rentabilidad, o sea, Meta ya hoy por hoy tendría que crecer, no sé, 6-7% al año para justificar el precio actual. O sea, es ridículo, o sea, es impresionante el pesimismo que hay respecto a esa compañía. Entonces, estos son los contextos donde uno aprovecha. Y entonces, yo siempre recomiendo el 50%, o sea, si vos tenés el índice 100% de CDRs, el 50% debería estar en el índice para anclarte completamente el riesgo del portafolio. Después sí podés comprar un 10% de Nvidia, un 10% de Microsoft, un 10% de Meta, un 10% de Amazon
y un 10% en Mercado Libre, por ejemplo. Ahí tenés un portafolio ya diversificado. Los bancos que son como mi gran apuesta eventualmente para diversificar un poco más el portafolio y no tener solamente tecnológicas. Los bancos han caído, es verdad, cayó JP Morgan, cayeron un poco, pero para mí todavía siguen un poco altos. O sea, porque ya venían muy altos, venían subiendo bastante, venían subiendo muy por arriba del índice y con justa causa durante ya varios años. Y calcúlenle que JP Morgan estaba cerquita de cotizar a 3 veces valor de libros. Ya 2 veces valor de libros se considera muy optimista. Imagínense casi 3 como estuvo cuando le hice la evaluación en enero. Entonces, yo con respecto a los clientes, bueno, obviamente que también ahí uno tiene que ser consciente de que está yendo en contra del mercado. Entonces, es imposible que uno le pegue al mínimo. Podemos basarnos en datos históricos y decir, mira, la corrección promedio de las acciones del Standard & Poor's ha sido de un 10%. Entonces, cuando llegue al 10%, sabemos que es el mejor momento para entrar, al 9 y pico, ahí dando vueltas en el 9 y pico, que ya estamos ahí, son los mejores momentos. Entonces, uno ahí debería, si uno tiene la mayor parte de su portafolio en el índice, bueno, aprovecha, dice, bueno, vamos a aprovechar estas acciones que han estado subvaluadas y eventualmente más adelante cuando el índice se recupere, porque ya sabemos que siempre se recupera, tardará más, tardará menos, pero se recupera. Obviamente las empresas de calidad, imagínense una Nvidia, o sea, ¿cómo Nvidia no se va a recuperar? O sea, es una empresa, o sea, que sigue estando pionera, totalmente a la vanguardia del desarrollo de la infraestructura de inteligencia artificial. Entonces, bueno, cuando eventualmente se recuperen, volveremos a actualizar las valuaciones, volveremos a ver las valuaciones, a ver en qué valores ya van a quedar sobrevaloradas, y en ese momento ahí se toma la ganancia, se vuelve uno a pasar al índice y ahí queda. Y ahí se queda tranquilo en el índice, habiendo obtenido esa ganancia adicional sin necesariamente haber asumido un riesgo excesivamente alto. Así que espero que se haya entendido esta diferenciación entre estrategia y táctica en la asignación de capital. Y bueno, aquellos que tengan no solo capacidad, sino voluntad también para asumir riesgo, puedan aprovechar esta coyuntura que no sabemos cuándo va a terminar, pero si revisamos la historia del Standard & Poor's, eventualmente sabemos que terminará y esto se revertirá. Aparte estamos en segundo año presidencial, lo cual lo que está ocurriendo con el movimiento de las acciones no sorprende para nada, es típico de segundos años presidenciales. Cada año tendrá sus diferentes características, pero el movimiento termina siendo similar. Y bueno, eso, en caso de que nos salga bien, eventualmente va a permitir obtener mayores rendimientos que el índice, ajustados por un riesgo que no va a ser mucho mayor del índice, con lo cual es el mejor escenario posible para los inversores. Así que bueno, con esto terminamos la parte de Estados Unidos y antes de pasar a concretamente la parte de Argentina, vamos a ver brevemente la valuación de Visa, porque me la habían pedido varios clientes y bueno, ya terminó mi época de evaluaciones, quiero dejar de hacer videos de hora y media todas las semanas, así que en todo caso lo que voy a hacer ahora es, así como si tengo alguna evaluación que quiero mostrar, bueno, obviamente cuando veamos la de Microsoft a mediados de año, ahí sí, eventualmente veremos evaluaciones completas, pero en este caso, bueno, un segmento cortito para mostrar un poco la evaluación, en este caso de Visa. Voy a ver eventualmente, la semana que viene no va a haber informe porque es Semana Santa, pero estoy terminando la evaluación de Vista Energy, que justamente es una de las que más me importa porque la tienen muchos clientes, porque está en $74, ahora lo vamos a ver. Y necesito fijar muy bien qué valores me van a representar una señal de venta. Pero bueno, concretamente con Visa, bueno, vemos esto. Vemos que la empresa había sido una inversión espectacular, pero espectacular durante mucho tiempo. Y eventualmente el año pasado llegó a un momento donde en mayo, ahí en junio, hizo un récord histórico y empezó a bajar y vino bajando bastante. Vemos está 20% abajo, que está bien. Parece bastante, pero, o sea,
para una empresa como Visa es bastante, pero convengamos que es menos de lo que han caído, no sé, Microsoft, digamos, o sea que es una empresa que también es una empresa que sigue teniendo una ventaja competitiva increíble, tiene un margen de rentabilidad de los más altos del mundo. Nadie puede discutir que es una empresa de calidad, una empresa con un modelo de negocio muy difícil de copiar y que se ha logrado sostener a lo largo de décadas. O sea, y que tiene un activo intangible que es su red de pagos, de verificaciones y de compensaciones, que es un activo que es muy difícil de competir contra eso, porque ya tiene una red tan extendida a lo largo de todo el mundo que tratar de replicar la ventaja competitiva de Visa es demasiado complicado. Entonces, es una empresa con fuertes ventajas competitivas. Ahora bien, como dice Howard Marks, una muy buena compañía no necesariamente es una buena inversión si la estás comprando a una valuación muy alta. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la evaluación de Visa? Bueno, a ver, si yo miro acá, veo que años anteriores Visa venía creciendo más o menos, a ver, un 10, o sea, acá me pone más o menos un 13, pero está un poco exagerado por este 18% del 2022. Pero bueno, si yo miro los últimos años, bueno, un 11% más o menos, entonces yo digo, ok, podemos llegar a plantear un crecimiento del 12% para los próximos años, que es más o menos, a ver, tengamos en cuenta que también es una empresa cuyo negocio ha llegado a un grado importante de madurez. La característica puntual de Visa es esto, es el tremendo margen de rentabilidad que el año pasado se resintió notoriamente, porque de más o menos 64%, más o menos ahí 64 y pico de margen de rentabilidad pasó a 59. Entonces digo, bueno, yo puedo suponer que irá recuperando de a poco el margen de rentabilidad porque la ventaja competitiva la sigue teniendo. Yo sé que mucha gente cuando salieron las criptomonedas dijeron que le iban a competir a Visa, no fue así. Ahora con la cuestión de la inteligencia artificial, por supuesto que también se plantea como una potencial amenaza para construir de manera más rápida, más ágil, competidores para la red de compensaciones y de pagos de Visa. Pero bueno, yo puedo suponer esto. Entonces, digo, a ver, me parece que este planteamiento a futuro, para los próximos 5 años, ya saben que las valuaciones esta con la metodología de McKinsey se dividen en dos partes. Tenés 5 años donde vos planteás un escenario bastante detallado y explícito porque son los más importantes. Y después los años siguientes hasta llegar al valor terminal, básicamente lo que haces es una convergencia a un crecimiento igual al crecimiento de la economía, 2,5% en países desarrollados, y en el margen operativo una convergencia hacia valores más o promedio de la industria, o si crees que la empresa va a sostener la ventaja competitiva, podés seguir manteniéndolo. En el caso mío, yo acá planteé, a ver, vamos a ver la parte del largo plazo. Acá el margen operativo lo planteé más o menos en 60%. O sea, estoy siendo optimista, bastante optimista respecto a Visa. Pero bien, ¿qué pasa? La empresa lo ha demostrado. Está bien, es cierto que pasado no significa futuro, pero la empresa ha mantenido un margen de rentabilidad operativa arriba del 60% durante décadas, durante muchísimo tiempo. Yo miro 10 años atrás, creo que prácticamente todos los años lo tuvo. Pero bien, la pregunta clave es, ¿qué valor de las acciones, qué evaluación para la compañía me da este escenario futuro donde yo básicamente planteo una continuidad del crecimiento y más o menos una pequeña recuperación del margen de rentabilidad para volver a la zona de 64%, que es la que ha venido teniendo durante los últimos años? Bueno, básicamente el mismo precio que tiene en este momento en el mercado. O sea, estas son las cosas que, a pesar de que uno dice, che, pero entonces no sirvió de nada el laburo. No, sí, sirvió bastante el laburo para darme cuenta que la empresa está bien valuada. Es cierto que hoy, yo hice la evaluación el miércoles. O sea, el miércoles, cuando yo hice la evaluación, que terminé la evaluación, estaba más o menos ahí, 306, 307 acá. Hoy por hoy, obviamente, como cayó todo hoy, Visa cayó, están 2.95, pero más o menos lo mismo. O sea, puedo poner acá 2.95, me va a dar ese menos 3%. Me va a dar básicamente subvaluada en un 3%, porque hoy justamente bajó un 3,28%. Básicamente por eso. Pero, ¿qué pasa? Al ver esto, lo que digo es, está bien valuada.
O sea, el mercado está valuando la empresa correctamente si asumimos un escenario de continuidad. O sea, si asumimos este escenario de continuidad, básicamente la empresa creciendo al 12% y manteniendo el margen operativo, la empresa está bien valuada tal como está. O sea, si yo la compro a $305, $300 más o menos lo que ha estado dando vuelta, más o menos acá durante estos días, es básicamente el mismo precio que ha tenido durante estos días, si yo la compro a estos precios y se da este escenario, no voy a ganar nada e incluso puede ser que pierda. Entonces, para que yo gane plata con Visa, o sea, para que cualquier persona que esté viendo este video y quiera invertir en Visa, mi sugerencia sería, mirá, para que vos ganes plata, para que esta empresa esté subvaluada a 305, a 2.95 como está ahora, vos tendrías que asumir un crecimiento bastante mayor al actual. No sé, si yo me vengo acá arriba y planteo, a ver si puedo plantear, no sé, si crece a un 13%, ¿cuánto sería? Bueno, si crece un 13%, estamos hablando de 3.28. Ahí ya, claro, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo que comentamos siempre, es tan rentable la compañía, tiene un margen de rentabilidad tan alto, que cada dólar adicional de ingresos se transforma casi sin pérdida en $1 más de ganancia operativa. Y eso eventualmente cae al bolsillo del accionista. Entonces, cada porcentaje, cada puntito extra que puede crecer la compañía se traduce en una evaluación que salta más de lo que puede saltar, por ejemplo, un Walmart, por ejemplo, que tiene un margen de rentabilidad, o un Amazon, que tiene un margen de rentabilidad bastante más chico. Entonces, acá está la cuestión. Si vos crees que va a crecer, o sea, y tengamos en cuenta que años anteriores ha crecido al 10. Entonces, decir que va a crecer al 12 ya para mí es optimista. Pero si vos crees, no sé, que va a crecer, bueno, yo creo que va a crecer un poquito más durante los próximos años, bueno, está subvaluada. Estará subvaluada en un 11%. No sé, el Standard & Poor's el año pasado subió 16%. No sé, a mí no me alcanza. Si yo veo que está subvaluada en un 11%, y a ver, sí, puede ser un motivante para tenerla, pero muy poquito. O sea, como acción individual de mi asignación táctica de capital, y muy poquito. O sea, porque ese 11% es como que el margen de seguridad no es demasiado. Obviamente que si eventualmente el índice se recupera y al mismo tiempo acompaña una mejora en el crecimiento de la compañía, obvio que la compañía le va a ganar al índice, porque esta subvaluación se va a unir al rendimiento del mercado. Entonces la empresa no solo va a subir por rendimiento del mercado, porque el índice sube, porque las acciones en general suben, sino que a la vez va a acompañar la mejora de los fundamentos de su compañía, la mejora de los ingresos de la compañía. Pero si vos considerás que más o menos va a seguir teniendo este crecimiento, no sé, le preguntás a Gemini, le preguntás a alguna inteligencia artificial, lees posteo, lees evaluaciones, a ver qué es lo que se espera, de crecimiento para la compañía durante los próximos años. Si más o menos se espera que siga creciendo al 12, la empresa está bien valuada tal como está. Si crees que va a crecer más, entonces hay oportunidades en esta compañía. Entonces, listo. Con esto cierro acá el breve comentario de la evaluación de Visa. Para estos breves comentarios no voy a dejar el Excel para que se lo descarguen en la descripción del video. Son así comentarios muy breves de evaluaciones. Así que bueno, ahora sí, vamos puntualmente con Argentina, que más que el Merval en dólares, a ver, claramente en este momento nuestras acciones están divididas en dos. Tenemos a YPF y a Vista Oil por un lado. Es cierto que Vista Oil cotiza como CDR, ni siquiera forma parte del Merval, pero la ponemos por supuesto como acción argentina porque obtiene sus ingresos de Argentina. Es un tema burocrático, podríamos decir, que cotiza como CDR. Un tema de que no está listada puntualmente en el mercado de valores argentino, pero la consideramos una acción argentina. Entonces, volviendo, tenemos a YPF y a Vista Oil por un lado y el resto de las empresas del otro lado. O sea, como ya lo hemos comentado anteriormente, vos tenés el riesgo de mercado, el riesgo del contexto, lo que se mide por la beta de la acción, y después el riesgo puntual o los fundamentos puntuales de la compañía. Claramente, si yo tengo el petróleo cotizando a $101 en este momento, claramente los fundamentos propios de esas dos compañías son muy sólidos.
y le ganan a lo que está ocurriendo con el riesgo de mercado. O sea, más que compensan el riesgo de mercado. Fíjense que incluso empresas como Pampa, que se la considera energética, pero claro, Pampa es una empresa que está muy diversificada en diferentes fuentes de generación de energía, de transporte, y vemos a Pampa que está ahí. O sea, que se sigue manteniendo más o menos ahí. Está bien, no ha caído como han caído los bancos, por ejemplo, pero tampoco se ha movido. Ahora bien, yo miro YPF, pero es cierto que YPF también hoy tiene una coyuntura puntual, y veo que finalmente parecería estar ahí llegando de vuelta. Increíblemente que, a pesar de todo, YPF, el récord histórico lo hizo. No, miento, no es el récord histórico porque supo valer mucho más en otros tiempos, hace ya tiempos muy lejanos. Pero el último récord que había hecho, así del gobierno de Milei, podríamos decir, fue en enero del 2025 y todavía no lo superó. O sea, lo superó brevemente, como ya lo hemos visto, pero está cotizando más o menos a esos mismos valores. Hoy lo tocó, lo superó y ahora volvió. Pero bueno, es la única, digamos, la única de las acciones argentinas que ha logrado salir, así de las grandes por lo menos, que ha logrado salir de esta coyuntura. Pero bueno, ya sabemos que hoy justamente la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos falló en contra de Buford Capital, que era este fondo, creo que un fondo británico, que estaba en realidad representando a accionistas minoritarios de Argentina, y falló en contra. A ver, básicamente, para resumir, el juicio era con accionistas minoritarios porque la ley de capitales, la ley del mercado de capitales argentino y la ley de mercado de capitales estadounidense, que son justamente los dos mercados donde está listada YPF, ambas leyes de mercado de capitales dicen que si una empresa, una persona, lo que sea, un inversor quiere quedarse con el 51% de la compañía, está obligado a hacer una oferta pública de adquisición por el 100% de la compañía. Entonces, como Kicillof en aquel momento expropiaron YPF y expropiaron el 51% de las acciones, lo que dicen estos accionistas minoritarios es que no se cumplió con la ley de mercado de capitales, ni la Argentina ni la de Estados Unidos, porque debería el Estado argentino debería, una vez que expropió el 51% de las acciones de YPF, debería haber hecho una oferta a los accionistas minoritarios por el 49% restante, y los que quisieran aceptarla la aceptaban, y los que no quisieran, los que querían seguir siendo accionistas, seguían siendo accionistas. A ver, es ridículo el planteo, porque fue una expropiación, no fue una oferta pública de adquisición, fue una expropiación, pero también tiene su lógica. Entonces, bueno, finalmente, por supuesto que tiene que ver con la diplomacia argentina, con que Trump se lleva muy bien con Milei, todo bueno, pero cuestión de que parecería ya entonces estar totalmente eliminada, digamos, totalmente terminadas las instancias. Ya está, se terminó finalmente, porque Argentina, claro, al tener en cuenta la evaluación que tenía YPF en el momento de, no la evaluación, la capitalización de mercado que tenía YPF en el momento de la expropiación, Argentina tenía que pagar potencialmente 16.000 millones de dólares, y a eso había que agregarle intereses que seguramente iban a ser otros varios miles de millones. Bueno, ahora con esto, supuestamente la Cámara de Apelaciones lo volvió a reenviar, pero es como que ya están agotadas las instancias. Como que uno diría, bueno, esto todo indicaría que se termina acá, que ya los juicios contra YPF se terminaron definitivamente acá. Con lo cual, a ver, más que un bien a YPF, que está bien que la empresa suba y todo, o sea, que el mercado lo tome a bien, pero más que un beneficio para YPF, esto es un beneficio para el Estado argentino, porque la plata no la iba a poner YPF. Los 16.000 palos no los iba a poner YPF, los iba a poner el Estado argentino. Entonces, en todo caso, los mayores beneficiados por este fallo no son los accionistas de YPF, son los tenedores de bonos argentinos. Porque el gobierno no va a tener que pagar, no va a tener que poner 16.000 millones que podrían ir a los tenedores de deuda argentina en pagar a los acreedores, a los damnificados, digamos, por la expropiación de YPF. Entonces, celebro justamente que finalmente YPF salió de esta lateralización. O sea, un precio del petróleo que está en $100 y YPF ni se movía. Bueno, esperemos que ahora ya se hayan liberado finalmente estas fuerzas que estaban restringiendo el precio de la acción, y que sigan. Y realmente me sorprendió bastante, porque hoy tuve varios clientes tomando ganancia.
Y yo decía, bueno, a ver, vos podés hacer lo que quieras, por supuesto, es tu portafolio de inversión, pero para mí no es momento de tomar ganancia, es todo lo contrario, es momento de dejar que corra, porque finalmente se liberó este potencial, esta potencial coyuntura que había, este potencial evento negativo que podría ocurrir, que obviamente la gente lo relacionaba con YPF, en realidad está relacionado con el Estado argentino, no era algo que iba a afectar puntualmente a las finanzas, a la solvencia, a la liquidez de la compañía, pero bueno, el mercado le asignaba justamente una responsabilidad, una relación a la acción de YPF con el juicio, porque obviamente lógico, es un juicio por la propia compañía. Pero digo, me sorprendió gente tomando ganancia como diciendo, bueno, ya está, es re psicológico. O sea, la idea de decir, listo, ya está, salió el juicio, YPF está subiendo, tomemos ganancia. Y digo, pero pará, los drivers de YPF tienen que ver con el precio del petróleo. Y el precio del petróleo no parece que vaya a bajar, porque desgraciadamente el conflicto va a seguir vigente, va a seguir un tiempo. Entonces, este petróleo a $100 y parecería que por un mes, por un par de meses puede seguir estando en esos valores, porque la incertidumbre va a seguir. Entonces digo, me parece que tiene más lógica de mantenerse. Es cierto que YPF, a diferencia de Vista Energy, es mucho más fácil de evaluar que YPF, porque Vista principalmente extrae petróleo y extrae gas. En vez YPF está en toda la cadena de valor energética, o sea, de extracción, transporte, refinado, venta al público, exportación, está en todo, entonces es más difícil evaluarla. Por eso yo justamente para pensar, digo, bueno, a ver, ¿qué estrategia voy a tener? Por ejemplo, si miro Vista Oil, ahora que estoy terminando justamente la evaluación de Vista, lo que estoy mirando puntualmente son escenarios futuros, porque Vista hoy está ahí en 74,21, cerró hoy. Bueno, yo me acuerdo del año pasado que había hablado de los $75, entonces digo, bueno, a ver, la semana que viene es feriado, así que no vamos a ver la evaluación de Vista. La próxima lo más probable es que sí, pero desde ya puedo comentar respecto a esto que si yo asumo un precio del petróleo de $70, o sea, como para tratar de, porque digo, $100 capaz que sea algo no sostenible, de repente se arregla o hay algún tipo de acuerdo, difícilmente el petróleo vaya a volver a bajar rápidamente a los $60, capaz que se estabilice en 70, en 80, en 70 y pico. Entonces, si yo asumo, o sea, teniendo en cuenta además de que la producción de Vista, las proyecciones dentro de todo son bastante razonables, ¿no? Está produciendo creo que produce 115.000, si mal no recuerdo, 115.000 barriles por día y quieren llegar a producir 200.000 en 2030. Para mí es conservadora la estimación, para mí lo van a superar, pero bueno, podemos utilizar esa estimación y utilizando esa estimación, si asumimos un precio del petróleo de $70 para este año y ya de $60 para el año que viene y los próximos años, eso ya me da un precio de Vista Oil más cercano a los $90. Entonces, como que todavía le quedaría margen para subir. Obviamente que el que quiera tomar ganancia por una cuestión emocional, que tome para sentirse más tranquilo, no hay ningún problema. Pero yo, o sea, después veremos más escenarios puntuales, pero digo, por debajo de los 80 no me parece razonable vender, me parece que tiene margen para seguir subiendo. Un 10% más podría subir. Y ya a partir de los $85 de Vista, ahí ya tendría mucho más sentido tomar ganancia, porque ahí ya sí estaríamos hablando de un escenario que tendría que ser muy optimista respecto al precio del petróleo, porque el tema de producción de petróleo, si bien es cierto que Galucho anunció que la producción es bastante elástica, que ellos pueden aprovechar esta coyuntura, después, bueno, la producción requiere de mucha inversión de capital, y que está bien, que la están haciendo y que la van a seguir haciendo, pero requiere de tiempo, y eso es lo que no, contra eso es contra lo que no podemos luchar. O sea, escalar la producción, en este caso de extracción de petróleo, bueno, no es algo que sea tan rápido, entonces va a llevar su tiempo. Entonces, haciendo estimaciones, más o menos digo, bueno, $90 sería para mí el precio ideal para vender, donde yo ya me aseguraría que estoy vendiendo a un precio extremadamente bueno. A partir de los 85, ahí ya veríamos. En todo caso, la semana que viene, que es justamente semana cortita, trataré de afinar todo lo posible la evaluación, para ver más que nada
diferentes escenarios futuros para poder afinar bien el precio, y de esa manera podemos aprovechar, porque claro, ¿qué pasa? Para que esto se cumpla, no sé, para que Vista eventualmente llegue a 80, 85, 90 dólares, está claro de que desgraciadamente el conflicto en Medio Oriente debería continuar, o sea, debería continuar por varios meses. Si eso ocurre y el petróleo se mantiene ahí arriba de 100 dólares por un par de meses, y posiblemente el mercado extrapole el presente al futuro, asumiendo que va a seguir alto durante mucho tiempo, y eso permita que las valuaciones de las empresas energéticas continúen escalando, y entonces ahí sí, o sea, asumiendo yo asumiría un conflicto que se va a mantener vigente por varios meses, que va a mantener el precio del petróleo alto durante todo este año, y que en el caso de resolverse no va a bajar a 60 dólares rápido, bajará de a poquito, pero que ya una vez resuelto el conflicto este año, ya el año que viene sí podríamos ya volver otra vez a la zona de 60 dólares. Si yo asumo ese escenario, entonces ya me da un precio ahí, llegando a 85, 90 dólares. Si asumo obviamente un escenario donde el precio del petróleo este año puede bajar un poco más, me va a dar menos. Si se va a mantener en, no sé, en 70 dólares o en 80 dólares este año, 70 dólares el año que viene, ya se me va arriba de 100, pero ya estaría siendo demasiado optimista. Entonces, bueno, iremos viendo. Yo, en todo caso, lo que digo es eso: yo no vendería para nada a estos precios. El tema es que, claro, uno dice, che, pero ¿tendría que comprar a estos precios? No, tendrías que haber comprado acá, con todas las oportunidades que te dio Vista, que seguían aumentando la producción, y por la coyuntura de las elecciones argentinas se caía sin justa causa, porque ahora vemos justamente lo que pasa con la compañía cuando el mercado sincera un poco. Para mí ya sería mucho riesgo, o sea, comprar ahora. ¿Por qué? Y porque estás comprando a un precio que está asumiendo un escenario a futuro que consiste en que el precio del petróleo se va a mantener en niveles altos, y con un conflicto que vos sabés que Trump no tiene ningún incentivo para prolongarlo. Entonces, para mí ahí ya estarías asumiendo bastante riesgo, porque necesitas, digamos, para comprar a 75 dólares y ganar algo que tenga sentido, porque recordemos eso, que estás asumiendo un riesgo bastante grande. Entonces, tendrías que ganar algo acorde un poco al riesgo que estás asumiendo. Entonces, pero para que eso suceda, el petróleo debería mantenerse en 100 dólares durante varios meses, para que de esa manera tenga sentido y lo puedas, no sé, venderla en 85, en 90 dólares. Entonces, para mí ya está, el momento de comprar Vista ya pasó. Ya está, ya acá dio más que suficientes oportunidades, incluso acá a principio de año, o sea, estamos acá, está subiendo 50% en dólares, creo que las oportunidades ya las dio. Y para mí ya comprar estos valores ya implica, bueno, estás asumiendo un escenario que tiene que ser bastante positivo para la compañía. Malo para el mundo, pero bastante positivo para la compañía. Yo no contaría con eso, porque Trump puede dar por terminado el conflicto en cualquier momento, y anda a saber qué le puede ofrecer a Irán a cambio de que dé por terminado el conflicto, porque ya sabemos que Trump puede arreglar con Irán, decir, bueno, vea, lo damos por terminado, no sé, reabrís completamente el estrecho de Hormuz y te levanto todas las sanciones, por ejemplo, o te levanto la gran mayoría de las sanciones, entonces Irán puede volver a vender petróleo casi libremente, vamos a suponer, y eso tumba el precio del petróleo. Entonces, para mí, comprando ahora ya estás asumiendo un riesgo como bastante alto. Entonces, yo no vendería para nada estos valores, pero para mí tampoco es momento para comprar. Es para holdear y quedarse ahí. Y ya lo veremos bien concretamente en el próximo informe. Traeremos más detalle cuando la semana que viene pueda terminar de refinarlo. Pero bien, respecto al resto del Merval, a ver, como decía, tenemos a YPF y a Vista Oil por un lado, cuyos fundamentos son lo suficientemente grandes y potentes para poder vencer la inercia del riesgo de mercado, y el resto de nuestras acciones que básicamente se mueven por riesgo de mercado. O sea, los fundamentos propios de las compañías no son lo suficientemente contundentes como sí lo son en Vista Oil y en YPF, y en YPF hasta ahí nomás, recién ahora está llegando otra vez a estos récords de los últimos años. En estos casos no son lo suficientemente contundentes como para sobreponerse al riesgo de mercado, que bueno, o sea, si Estados Unidos está en corrección, bastante, digamos, que están aguantando los bancos, bastante están aguantando Pampa Energía, varias de nuestras compañías, y de hecho vimos esta semana que el riesgo país,
Y justamente cuando hablamos de riesgo de mercado, una forma de cuantificar el riesgo de mercado es ver qué pasa con el riesgo país. Tuvimos un par de días buenos donde el riesgo país bajó, pero esto está desactualizado, esto está hasta el día de ayer. Hoy concretamente está en 615, o sea que hoy tuvo un rebote fuerte, más o menos hasta esta zona. O sea, volvemos otra vez a la zona de los 600 y pico. Y nuevamente, ¿qué pasó en Argentina para que vuelva a subir el riesgo país? Nada. ¿Qué fue lo malo que pasó en Argentina para que el riesgo país volviera a subir a 615 puntos? Ayer estaba en 583, de vuelta otra vez acá arriba, y nada, la coyuntura es el riesgo de mercado. O sea, tenés a Estados Unidos ya hoy cayendo, hoy pegando un menos 1,67 y un casi menos 2% el Nasdaq, y bueno, está claro, nos pega el riesgo país. Tenemos de contrapeso un poco a YPF, pero no podés evitar, si nuestras empresas no tienen fundamentos propios tan contundentes como Vista o YPF, no van a poder ir a contramano del riesgo de mercado y van a caer por riesgo de mercado. Lo único que te consuela es decir, bueno, yo sé que no están cayendo por culpa de Argentina, que en la mayoría de las veces que han caído las acciones argentinas y que han caído fuerte, han sido por causas argentinas. En este caso no. Por lo tanto, a diferencia de lo que pasaba, no sé, en otras ocasiones, no quiero ni imaginarme 2019, donde a pesar de la caída te tenías que vender porque los fundamentos habían empeorado, ahora no. Ahora lo único que podés hacer, lo más sensato que podés hacer es aguantar. Es aguantar porque no son los fundamentos de las empresas los que están empeorando, tampoco que están mejorando tanto, los balances no me han gustado tanto. Pero está claro de que no están bajando por culpa de Argentina. Están bajando porque, bueno, Estados Unidos está en corrección. O sea, hoy tuvo una baja fuerte y la incertidumbre sigue siendo muy alta, muy alta. No hay una resolución a la vista del conflicto. El petróleo, ya lo vimos recién, a $100 de vuelta. Y bueno, el contexto se pone más incierto. Los inversores se ponen más aversos al riesgo. Tienen menos voluntad de asumir riesgos. Tienen más voluntad de comprar bonos del tesoro. Encima, claro, como la tasa del bono del tesoro, a 10 años está en 4,43 y había subido bastante. A ver, había llegado a 4,5, digamos que ha mejorado. Y bueno, esta cuestión de que haya mejorado la tasa de los bonos también provocó que caiga el oro, porque justamente el oro, como ya sabemos, como que compite con los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Cuando los inversores del mercado consideran que la tasa que paga el bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años no compensa la inflación esperada para los próximos 10 años, o por lo menos para los próximos años, cuando los inversores sienten que no compensa la tasa del Tesoro la inflación esperada, lo que hacen es vender los bonos del Tesoro y pasarse a oro. Pero cuando el bono del Tesoro a 10 años, los bonos en general de Estados Unidos, compensan y dan una tasa positiva en relación a la inflación esperada, no tienen ningún incentivo en tener oro o tener plata. Venden el oro, venden la plata y se compran los bonos del Tesoro. Y eso es un poco lo que ha estado pasando ahora. Así que bueno, no sé por qué volví a poner el Standard & Poor's. Pero tampoco tengo mucho más para decir sobre Argentina. Es básicamente esto. Básicamente que, bueno, el mundo sigue estando bastante incierto. Estados Unidos está en corrección. Así que, aunque duele decirlo, agradezcamos que no es peor. O sea, con respecto a Argentina, agradezcamos que no es peor porque podría ser peor. Imagínense si el sector público, si el gobierno argentino no tuviera las finanzas tan ordenadas como la está teniendo ahora, con superávit fiscal, con acumulación de reservas, el dólar en absoluto estaría tan estable como ha estado durante estos meses. En absoluto, porque estamos hablando de una coyuntura internacional que se pone cada vez más incierta sin una resolución del conflicto a la vista. Así que bastante bien se la están aguantando los activos argentinos para lo que ha sido históricamente el comportamiento de estos activos en circunstancias similares. Así que, en todo caso, como ya digo, o sea, si tenemos activos argentinos, bueno, no están cayendo por causas propias, así que no tiene sentido venderlos porque eventualmente cuando se arregle el conflicto, si es que se arregla de alguna forma y logra llegar a algún acuerdo Trump, va a rebotar Estados Unidos, saldrá de la corrección de mercado en la que está en este momento, los activos argentinos y el riesgo país argentino va a bajar porque la percepción de riesgo va a bajar, los inversores van a estar
con más voluntad de asumir riesgos. Y entonces bajará el riesgo país de Argentina, subirán las acciones, se recuperará todo. Entonces haremos mal en salir a vender acciones argentinas por causas que no son propias. Así que bueno, lo dejamos acá entonces por esta semana. Si se quieren comunicar, pueden hacerlo enviando un WhatsApp al teléfono que está en la descripción del video, un mensaje más corto, digamos. Si quieren escribir algún mensaje más largo, pueden enviar un mail a info@conectarbursátil.com.ar. Y si me quieren buscar en redes sociales, mi usuario es en Twitter @leonardogalt. Así que bueno, la semana que viene no va a haber informe porque es Semana Santa, así que nos vemos dentro de 2 semanas. Chau, chau.